sobre lo que es queer, pues la teoría, el movimiento queer empezó como una forma de reivindicar todas estas personas cuyas sexualidades no eran la norma, incluso no cabían dentro de las categorías que ya se habían aceptado como permisivas. Queer empezó siendo un insulto, era como decir marica o decir puto, ¿no? Y entonces la primera forma de reivindicación fue apropiarse de ese insulto y volverlo estandarte, para entonces decir, síguelo, sigue diciéndolo porque soy eso. Y eso que tú nombras de esa forma es algo que tú no puedes abarcar, es algo que tú no puedes concebir. El queer y la teoría queer surgió durante los años 70, a mediados de los 70 y avanzó en los 80 de la mano de los movimientos de reivindicación de gays y lesbianas, así como también en la lucha por los derechos de las mujeres y el activismo de ACT UP sobre las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Estas personas tuvieron un movimiento súper fuerte y lo principal de toda esta lucha fue superar un montón de estigmas y prejuicios que había sobre las personas que no eran heterosexuales, ni hombres, ni mujeres, como se entiende que deberían ser. La teoría queer tiene como precepto la idea de que el género es algo que se actúa, es algo que solamente tiene existencia como una teatralización y una correspondencia con determinadas categorías que dictan quién es hombre y quién es mujer, ¿no? Entonces, la idea es deconstruir todas esas categorías, tomar las que cada quien desee usar de las formas en que se le antoje y entonces, a partir de ellas, expresar lo profundo de uno mismo o de una misma. Una de las condiciones primordiales de toda la teoría y el movimiento y el activismo queer es negarse a que el ámbito de la identidad sexual o identidad genérica sea un ámbito solamente privado, sino llevar estrictamente eso a lo público, porque mantener todo dentro de la privacidad permite que estas formas opresivas del género sigan actuando y sigan invisibilizando a todas las demás formas de ser. Entonces, hubo muchos, por ejemplo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe tiene un trabajo muy amplio con todo el submundo del sadomasoquismo, la escena gay, y sus fotografías fueron así mucho tiempo tachadas de pornografía. Coqueteaba un poco con eso, ¿no? En Estados Unidos, una de las mayores teóricas de la teoría queer es Judith Butler, y ella dice que incluso las categorías de lesbiana y homosexual son categorías que tienen funcionalidad para el pensamiento heterosexual patriarcal, porque determinan a un otro bien definido, y es un otro que es totalmente ajeno al heterosexual, incluso sirve para determinarlo, para mantenerlo dentro de una línea, porque la heterosexualidad funciona a partir de dos categorías diferenciadas y excluyentes, que es la identidad y la orientación sexual, la identidad genérica y la orientación sexual. Y la identidad genérica implica que entonces una persona asuma el sexo que le determinaron al momento de nacer como el suyo y desee estrictamente al género contrario. Porque cualquier variación de eso es una desviación, es una atrocidad, es una aberración. También dentro del pensamiento queer existe mucho la crítica a la academia, incluso al pensamiento médico, porque en gran parte de su historia se han dedicado de una u otra forma
a determinar a los sujetos. Por ejemplo, hace años, todavía dentro del manual de psiquiatría, ser homosexual era una enfermedad, era un fallo psicológico, era un error. Incluso Lacan llegó a decir, ¿no?, que la homosexualidad era resultado de una heterosexualidad fallida. Y Judith Butler hace una torsión de entonces de eso y dice, quizá la heterosexualidad sea una homosexualidad fallida, ¿no? Porque ella considera que en realidad es necesario que existan esos deseos homosexuales en los sujetos porque permite una cohesión y una apreciación de sí mismos. Si un sujeto no puede desearse y desear a su género, o sea, las personas semejantes a sí mismo, va a estar siempre habitando en un mundo fraccionado y en un cuerpo fracturado, porque necesitamos de ambas, o sea, necesitamos estar abiertos, ¿no?, a nuestras formas de desear y de actuar. Entonces, a partir de la teoría queer surge el activismo artístico que luego llegó a denominarse postporno. El postporno tiene en su mayor exponente y precursora a una actriz porno que se llama Annie Sprinkle. Y ella empezó haciendo porno mainstream en los años 70. Fue el momento en que el porno creó su estética más rígida, que es la que permea hasta ahorita, el porno industrial. Y ella trabajaba ahí y de repente dijo, estoy harta, ¿no? O sea, ya estoy harta de ser siempre la mujer que recibe y, o sea, no importando qué le haga al hombre, ¿no?, y ser solamente un objeto. Y entonces ella empezó a hacer sus propias producciones, proponiendo sus propias estructuras de deseo. Tiene un performance muy, muy conocido y ha sido replicado de muchas formas, en el que ella se ponía frente a un público, se desnudaba del tronco inferior y con un espéculo como el que utilizan en el Papa Nicolau para este espéculo médico, mostraba al público y los invitaba a acercarse para que vieran cómo es el interior de una vagina, ¿no? Porque ella sabe que mucho de todo lo que permite que permee y que sigan perpetuándose estas formas es la ignorancia, ¿no? Porque es increíble que haya una cantidad de sujetos que se supone son sexualmente activos, hombres o mujeres, que desconocen cómo es una vulva y cómo es la vagina, ¿no? Porque solamente actúan replicando formas que ya están estipuladas. Entonces, ella, junto con un colectivo, empezaron a realizar muchas filmaciones por este tipo, y ese estilo de arte empezó a subvertir todos los significados y todas las formas habituales de concebir la sexualidad. Y en esta época hay un auge muy fuerte del postporno en Europa y en Estados Unidos. En Europa principalmente en España y en Francia. Y hay teóricos y activistas, productoras y productores de postporno. Para citar algunos ejemplos, hay una directora francesa que se llama Émilie Jouvet, y ella hizo una serie de películas que se llamaban One Night Stand, que eran películas de sexo lésbico, pero no el sexo lésbico heterodirigido, que de esas como tijeritas y todo eso que a la hora de la verdad no sirven para nada, ¿no? Sino incluso con una práctica muy ruda de la sexualidad, porque también eso es una de las formas en que la teoría queer y el postporno hacen su quehacer contestatario y transgresor, y es apropiándose de la violencia como representación, incluso la violencia como una práctica de deseo. Hay teóricos y teóricas de la teoría queer y el postporno que dicen que
no puede uno negarse incluso a tener como fantasía la idea de la violación, porque está estrictamente arraigado a lo profundo de la construcción de nosotros como sujetos, a nuestra animalidad previa, ¿sí? Entonces, ellos dicen que lo que hay que hacer es educar en estas ideas, no prohibirlas, porque la prohibición es la que genera entonces que esto se convierta en un problema, ¿no? En España, Paul B. Preciado es un teórico que ha trabajado bastante sobre la construcción del cuerpo, y tiene un libro muy bueno que se llama Testo Junkie, y en este libro empezó a hacer un ensayo sobre la sexualidad, a la par que fue un ejercicio de autoexperimentación, y él, porque es un hombre transgénero, empezó a suministrarse testosterona de manera continua para ver qué sucedía en su cuerpo, porque él dice que el principio del deseo o de la actividad sexual está en la testosterona. Y entonces, aplicándosela, empezó a comprender mucho de todas las formas en que habitualmente se tiene sexo. Tiene también un ensayo muy interesante que se llama Pornotopía, y es sobre la fundación de Playboy y su extensión como constructor de imaginarios. Porque dice que Playboy fue la primera compañía que pudo entrar a los hogares americanos y romper la estructura familiar clásica y proponer esta idea del hombre blanco, soltero, mujeriego, y rompió toda la idea de la familia nuclear. Y esa imagen de Playboy pues sigue permeando hasta nuestros tiempos. O sea, hay gente que considera a Hugh Hefner como si fuera un semidios. Actualmente existe una muestra muy interesante también de cine, pero este es cine amateur incluso, que se llama La Muestra Marrana. En esta muestra hacen una convocatoria a todos los países de habla hispana, incluso a otros que no lo hablan, a enviar a que la gente genere sus propios videos, que genere su propio material pornográfico, cuestionando las formas, siempre, incluso algunos no tienen que ser de sexo explícito, no tiene que haber siquiera sexo en ellos, pero tienen que implicar todo este diálogo entre cuerpos que establecen sobre un campo cómo es su deseo y cómo lo juegan. En La Muestra Marrana hay también una convocatoria de relatos que se llaman relatos marranos, y una de esas, de las escritoras asiduas y performers asiduas a esta muestra, es una performer española que se llama Diana Torres, y se hace llamar Diana Pornoterrorista. Y ella inventó este concepto de pornoterrorismo como una estrategia que devuelve toda la violencia que sobre los cuerpos recibieron todos los sujetos abyectos que no cabían dentro de las estructuras de corporalidades y deseo clásicas, y entonces devuelven todo aquello que sentían sobre sí mismos, ahora portando el cuerpo como un instrumento de incomodidad para las demás personas. Porque sí, yo sé que te incomoda mi deseo, pero yo no lo voy a ocultar, y lo tienes aquí enfrente, así que afróntalo. Ella tiene en este momento un libro publicado que es todo un amplio tutorial sobre la eyaculación femenina, porque ella considera que es una práctica que libera al cuerpo y que permite otras posibilidades del placer. No sé si quieren, ahora puedo iniciar una sesión como de preguntas, y si tienen alguna duda, si quedó algo como nebuloso dentro de lo que dije y lo quieren aclarar, pueden preguntarme en este momento.